Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Amén. Si quiere, anótelo en el celular. Vaya anotando las citas bíblicas para que usted después la pueda repasar en casa. ¿Sí? Eso es como una ayuda de memoria para que uno un poco se acuerde de lo que el Señor nos habló a través de la palabra de este día. ¿Sí? Romanos 1, 16, 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la parte central del versículo que vamos a tener como centro de la prédica. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Alguno se acuerda de cuál es el significado de la fe? No lo busque en la Biblia. A veces alguno se lo acuerda de memoria, ya que el pastor recién nos decía que nos sirve tener la Biblia para aprender versos de memoria y recordarlos en momentos oportunos. ¿Qué es la fe? Muy bien, tienen un 10 felicitado. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras fundamentales: certeza y convicción. Certeza de lo que estoy esperando, pero también tengo convencimiento de que eso que estoy esperando, pero que todavía no lo veo, está y viene de camino. ¿Amén? La fe es un don de Dios. ¿Amén? La fe es un don de Dios. Un don de Dios es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, verso 8, Efesios 2, 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pero resulta que este don el Señor lo ha repartido conforme a una medida, dice la palabra. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ya tenemos la definición de lo que es la fe. Sabemos que es un don que Dios nos ha dado, ¿sí? Y que lo ha repartido conforme a una medida que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Ahora hay algunos conceptos que vamos a ir desarrollando a medida que vamos hablando con respecto a la fe. Esta palabra el Señor la trajo hace un par de semanas a mi vida, en la cual yo andaba un poquito ahí medio volando bajo en mi fe, ¿sí? Y medio desanimado. Y un hermano me manda un mensaje con palabra de Dios. Y específicamente me hablaba de la fe. Y me hablaba de levantar el vuelo en la fe. Amén. Y a veces no es fácil, ¿cierto? Creo que a todos nos pasa. Tenemos momentos en los que creemos que volamos por allá arriba, en la estratosfera, pero hay momentos en los que venimos planeando, tocando el piso, ¿sí? Por circunstancias, por situaciones que vivimos, que no somos exentos de vivir diferentes tipos de circunstancias. Amén. Pero nosotros, entre otras cosas, principalmente necesitamos que nuestra fe se active. Amén. Necesitamos que el don de la fe se active en nosotros. ¿Y cómo se hace? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es, no dice puede ser, será, fue, siempre está hablando en tiempo presente, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, la fe es hoy, ahora, en este día. ¿Amén? ¿Por qué? Por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios.
Generalmente este verso yo lo escucho que muchas veces lo decimos como corrido y decimos, la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Que no está del todo mal dicho, pero en realidad acá lo explica bien claro. Porque así que la fe es por el oír, coma, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay dos conceptos. La fe es por el oír. Yo necesito oír palabra de Dios. Pero el oír no es lo mismo que el escuchar. Amén. No los quiero marear. Pero oír quiere decir que yo pongo toda mi atención a lo que estoy percibiendo con el oído. ¿Se entiende? Escuchar, yo puedo escuchar muchas cosas. De hecho, si estamos en un lugar de trabajo, podemos escuchar todo el ruido que hay a nuestro alrededor, ¿sí o no? Pero no podemos prestarle atención a cada sonido que emiten las diferentes personas o máquinas que están alrededor nuestro. El oír implica el 100% de nuestra atención, de concentrarnos en lo que se nos está diciendo. Amén. Y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo se activa nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, prestándole atención cuando Dios nos habla. Pero hay una particularidad, iglesia. El pueblo de Israel se acuerda cuando sale de Egipto de la esclavitud y que por su incredulidad, dice la palabra, en Hebreos lo cita, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida porque no le creyó a Dios el pueblo. ¿Sí? Y por no creerle, Dios se enojó y dijo, no van a entrar en mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida. Y no entraron. Pero ¿sabe qué dice la palabra también? Que ellos escucharon las buenas noticias así como las estamos escuchando hoy nosotros, pero que no les ayudó porque no la oyeron con fe. Amén. Porque no la oyeron con fe. Y la clave de la prédica de hoy y de cualquier prédica que nosotros podamos escuchar es que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestro oído con fe para decir, Señor, yo creo lo que me estás diciendo. ¿No le ha pasado a veces que hay muchas frases que son muy comunes, que las escuchamos muy seguido y por ahí como que uno ya se cansa porque dice, oh, sí, bueno, ya, ¿hasta cuándo me va a decir? Lo mejor viene de camino. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Siempre, todos los días, por lo menos una vez al día, yo le escucho esa palabra o la recibo de alguien. Pero cuando usted está esperando algo específico que se dé en su vida, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. El miércoles se nos habló un poquito de esto, ¿sí? El tiempo de la espera. Es como ese amansa coco, el tiempo ese que el Señor hace es como una amansa coco que nos va moldeando y moldeando y moldeando, y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a moldear? ¿Hasta cuándo? El Señor sabe hasta cuándo y sabe el por qué. Amén. Cuando eso pasa y nosotros tenemos, lo mejor viene de camino, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Ya te bendijo el Señor. Ya me bendijo, me quedé sin trabajo. ¿En qué me bendijo? Si estoy sin trabajo. Tengo esta enfermedad, me salió esta situación. ¿De qué me estás hablando? Y empiezan a venir, ¿qué empiezan a venir a nuestra mente? Todos los argumentos que se manejan en el mundo, porque en este mundo vivimos. Amén. Entonces la fe necesita ser activada. Y si por ahí se activó y se desactivó en algún momento de nuestra vida, hoy es tiempo de reactivarla. Amén. Ahora viene lo que les preguntaba al principio. La fe es nuestro mayor tesoro. Hace poco, hace un par de domingos, no sé si se acuerda, el pastor lo dijo cuando estaba predicando. Y el pastor dijo una frase, cuide que nadie le robe la fe. Cuídese que nadie le robe la fe. ¿Qué nos pueden robar la fe? Sí. A ver, entiéndase bien. Cuando Dios da un don, dice que son irrevocables los dones del Señor. Amén. Nadie nos lo puede quitar. Pero nos pueden meter tantas ideas contrarias en nuestra mente y en nuestro corazón que nos pueden llevar a vivir en duda y no en fe. Amén. El don está. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero está apagado. Está desactivado. Amén. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo es nuestra fe de valiosa?
mucha más preciosa que el oro. Recién le ponía este ejemplo, si usted tuviese un lingote de oro en su poder, ¿qué es lo que haría con él? ¿Cierto? Y acá el Señor nos dice en su palabra que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. La pregunta, hermano, ¿qué está haciendo con su fe? ¿Qué estamos haciendo con ese don que Dios nos regaló? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué quiere que le diga? A veces lo tenemos tan bien guardado que ni nosotros lo encontramos. Dígame, ¿para qué nos sirve la fe guardada? ¿Nos sirve para algo? ¿Entiende ahora un poquito la pregunta capciosa del principio? No nos sirve. Está ahí. Tiene un valor mucho más alto que el oro. Pero si yo no la uso, no me sirve. Si yo no la uso, no me sirve. ¿Amén? Nuestra fe, aparte de ser activada y de ser ese tesoro tan precioso, tiene que crecer. Amén. Nuestra fe tiene que crecer, iglesia. ¿Usted ha visto a algún niño que nazca y se quede como bebé toda la vida? El Señor todo el tiempo utiliza lo que nosotros conocemos, que es la naturaleza, que es el mundo que nos rodea, para explicarnos cosas del reino, para explicarnos todos los tesoros que están escondidos en su reino. Para que nosotros lo podamos entender, Él se baja un plano, al plano natural que nosotros conocemos, y nos explica a través de la naturaleza cómo es que esto funciona. Y nuestra fe debe crecer. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero ¿cómo? El Señor me está comparando. Fíjense lo que dice, ¿no? Le dice a sus discípulos, por vuestra poca fe. Si uno se pone a pensar en poco, ¿qué piensa? Poco. ¿Usted conoce el grano de mostaza? Una vez un pastor de la casa, hace muchos años, supo traer en una prédica una bolsita con granitos de mostaza y nos repartió todos los que estábamos sentados ese día, el pastor Roberto Amado. Fue para mí esa palabra en aquellos tiempos que yo era nuevito recién en la iglesia, a mí me impactó tanto porque lo que graficó con ese granito de mostaza y después todo lo que él desarrolló en el tema. Pero si uno se queda sin tener la guía del Espíritu Santo en lo que quiere decir el Señor Jesús aquí, uno diría, pero es medio contradictorio, porque les está reprochando su poca fe y les dice, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pero Señor, un grano de mostaza, ¿saben el tamaño de un grano de mostaza? Es la cabeza de un alfiler. Ese es el tamaño. De todos los granos que existen, es el más chico, es el más diminuto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que, o sea, más chico que eso era la fe que tenían los discípulos cuando le dice que la fe de ellos era poca? No. Le estaba enseñando a través nuevamente de la naturaleza un principio espiritual. La palabra de Dios dice que si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto. Si usted tiene un grano y no lo siembra en tierra y ese grano muere, ese grano seguirá siendo un grano. Pero si usted lo siembra en la tierra y lo riega y lo cuida, esa semilla un día se transformará en un gran árbol. ¿Y sabe qué dice en otra parábola cuando habla de la misma grana de mostaza, pero en otra dirección que la compara al reino de Dios, el Señor Jesús en una parábola? Dice, porque este es el grano más diminuto, pero cuando es sembrado y da fruto, se convierte en un árbol muy grande. De tal modo que los animales vienen a buscar su sombra y todas las aves del cielo vienen a anidar encima de ese árbol. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor no le está diciendo, usted tiene que tener el grano de mostaza su fe. No, usted tiene que tener un grano de mostaza su fe que se siembra, no una fe que se guarda. Porque si usted guarda esa fe, no le da fruto y no sirve de nada. Pero si usted siembra ese grano, si usted siembra esa fe,
entonces esa fe va a dar fruto. Esa fe va a crecer. Esa fe hoy le puede servir para vencer a un león. Pero cuando pase el tiempo y vaya dando fruto, usted va a poder enfrentar un oso y lo va a poder vencer. Y cuando siga creciendo y dé más fruto, usted ya va a poder enfrentar un gigante como David a Goliat y lo va a vencer. Porque su fe fue creciendo. No se quedó en el mismo nivel que cuando usted inició. No se quedó en el mismo nivel que cuando yo inicié. Amén. El Señor quiere que nuestra fe crezca. Fíjense que el Señor le dice, le van a decir a este monte, pasate de acá para allá, y se va a pasar. Y nada les va a ser imposible. Nada le va a ser imposible. Decirle que tenés a tu derecha y a tu izquierda, nada te va a ser imposible. Nada te va a ser imposible. Nada nos va a ser imposible, iglesia. Amén. Pero dígalo con fe, dígalo con ganas, dígalo con expectativas. Yo sé que no todos venimos con la misma realidad, que cada uno tiene sus situaciones, sus problemas, pero todos tenemos el mismo Dios. El mismo Dios todopoderoso que abrió las aguas del Mar Rojo, lo volverá a hacer otra vez, dice el Señor. Amén. Nuestra fe también tiene que desarrollarse. Y esta tal vez sea la parte que menos nos guste. Ya de por sí tener que trabajar y sembrar ya es molesto, ¿cierto? El que sabe lo que significa trabajar la tierra en el campo y tener que sembrar y demás, sabe que es bastante costoso, bastante laborioso. Y encima hay que depender de que el Señor nos mande la lluvia en el tiempo y forma para que todo salga bien. ¿Sí o no? Algunos se están mirando entre sí y se ríen, porque conocen el tema. O sea que ya para que la fe sea sembrada y pueda crecer, ya es un trabajo. Ahora viene la otra parte. Nuestra fe tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla la fe? ¿Algunos saben? ¿Algunos se imaginan? Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nuestra fe es desarrollada a través del fuego de las pruebas. Ay, ya no me está gustando tanto la dirección de esta prédica porque ya me están hablando de que voy a ser probado. ¿Y sí? ¿Cómo hace usted para comprobar que fabrican, cuando uno va a comprar un repuesto para el auto? Creo que todos habíamos pasado por eso, ¿cierto? Si uno va a comprar un repuesto, ese repuesto tiene que tener un testeo de calidad cuando sale de la fabricación para ver que esté aprobado para soportar la carga que el auto vaya a hacer sobre ese repuesto. ¿Sí o no? Previo a que salga ese artículo a la venta de la calle, pasa por un sistema de pruebas. Fue fabricado conforme a todo lo que indican los planos y todo lo que se tiene que hacer, pero tiene que pasar por un proceso de calidad de prueba. Algunas piezas tienen que ser templadas con calor extremo y frío extremo para comprobar después que esa pieza va a resistir lo que el fabricante dice que va a resistir. El Señor hace con nosotros lo mismo. Así que tenés fe, Ariel. Así que tu fe es como ese grano de mostaza que fue sembrado y ahora te crees que podés mover montañas de acá para allá. Bueno, voy a probar tu fe. Y cuando Dios prueba la fe, puede ser de multiformes formas, valga la redundancia, ¿sí? Se me lengua la traba, pastor. Puede ser de diversas formas. Un ejemplo puede ser que nos toque la salud, nos pasamos por una situación de salud que no hubiésemos imaginado, una situación tal vez muy delicada, ¿sí? Puede ser una situación personal, con el familiar, relacional, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una casa. Y entonces uno, ¿qué dice? Perdí lo que tanto quería, lo que tanto trabajo me costó tener. ¿Y ahora qué hago?
Y capaz que hasta que me enojo con Dios. Y no entendemos que en el reino de Dios, su lenguaje es muy diferente al reino natural. Y cuando en el reino natural a vos el mundo te dice crisis, en el reino espiritual Dios te dice una oportunidad para crecer, para que veas mi gloria, para que no veas mi gloria como ya la viniste viendo hasta ahora, sino para que la veas a un nivel mucho más elevado. Son puertas que Dios abre, espirituales, para bendecirnos a nosotros. Amén. Mire, aún más, vio que usted y yo tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y en ese libre albedrío son más las veces que metemos la pata que la que decidimos bien, ¿o no? Y cada metida de pata trae una consecuencia con ella, ¿cierto? Hasta cuando metemos la pata, Dios tiene eso bajo su control. Y Dios lo transforma en una oportunidad. Mi metida de pata la transforma en una oportunidad para Él bendecirme a mí, para que yo lo conozca a Él en un nuevo nivel. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi proveedor. ¿Sí? Es fácil decirlo cuando la billetera tiene un monto X que entra todos los meses porque tengo un trabajo que yo sé que gano tanto, entonces hago un presupuesto que sería lo más inteligente y lo más sabio de lo que voy a gastar para mantenerme dentro de ese margen de dinero. Pero cuando te quedaste sin trabajo o te tuvieron que bajar el sueldo por una cuestión, o se acuerdan cuando estábamos al principio en el tiempo de la pandemia, que se cerró todo, que prácticamente nadie podía trabajar, ¿le faltó algo en ese tiempo? ¿Nos faltó algo? Si el Señor cuida de las aves, que no siembran ni ciegan, dice la palabra, que no recogen la semilla en el granero, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, nos dice el Señor? ¿No hará mucho más el Señor con nosotros, iglesia? Nuestra fe tiene que desarrollarse y es por medio de las pruebas. Amén. No reneguemos de las pruebas. Démosles gracias a Dios por las pruebas, porque está haciendo que nuestra fe se desarrolle para el siguiente nivel. Porque hacia adelante, usted y yo no vemos, como el pastor sabe decir, nuestra vida es como una película de la cual hemos visto una parte, desde el día que nacimos hasta el día que estamos viviendo. Pero lo que va a pasar mañana, pasado y de acá unos meses o años, el tiempo que Dios nos preste la vida, usted y yo no lo sabemos. Él sí. Y adelante hay un montón de gigantes que todavía tenemos que vencer, para lo cual nuestra fe tiene que subir al siguiente nivel. Porque con la fe que tengo hoy, ese gigante no lo puedo vencer. Amén. Ahora, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Primero de Pedro 1:9. Primero de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación de quién? ¿Se acuerdan de algo de lo que nos hablaron el domingo pasado? Algo. El título de la prédica, por lo menos. ¡Apa! ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda de algo aparte de la pastora? ¿Cómo? Los rudimentos. ¿Los rudimentos de qué? Nuestra hermana Natalia Luna, la licenciada, ¿está bien, pastor? Licenciada, ¿no? La licenciada Natalia Luna nos explicaba muy claramente el domingo pasado de que nuestra alma tiene que estar sometida bajo el gobierno de nuestro espíritu, pero que a su vez nuestro espíritu tiene que estar sujeto al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque si no, nuestra alma es muy común que se desvíe, haga las cosas que no tiene que hacer y se le peguen con mucha facilidad ese tipo de rudimentos que nos explicaba la hermana el domingo pasado. Esos rudimentos terminan levantando fortalezas mentales, estructuras muy grandes que no se caen de la noche a la mañana. ¿Sí? Que hay que trabajar mucho con la ayuda del Espíritu Santo y teniendo palabra de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, iglesia. La salvación de nuestras almas. Nuestra fe se tiene que perfeccionar. Pero si perfecto es solamente el Señor Jesucristo, Dios. Yo soy hombre de carne y hueso, mujer de carne y hueso, soy imperfecto, imperfecta.
usted y yo, en la persona de Jesús, en esa nueva creación que habla la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En esa unidad al Señor, Dios nos ve perfectos. Por nosotros no, por la gracia de Cristo en nosotros. Amén. Santiago 2, 21 y 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué dice? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe qué? Cuando yo buscaba en la Biblia, en la concordancia, la palabra fe la va llevando a diferentes citas que hay en el libro, ¿sí?, de la Biblia. Y lo curioso es que en el Antiguo Testamento la palabra fe aparece una sola vez, que es en el libro de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Pero el Señor habla de la fe desde el principio del Génesis y en los diferentes libros que siguen, pero de otra forma, sin mencionar la palabra fe. ¿Qué dice aquí? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia su fe, porque él le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Pero, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cómo fue que se perfeccionó la fe de Abraham? A través también de la prueba. A través de la prueba. ¿Qué quería Abraham? ¿Qué es lo que más soñaba Abraham en su vida? Ser papá, tener un hijo. Con todo lo que eso implica, el pastor lo ha explicado muchísimas veces y muy bien, la importancia que tenía en la cultura oriental. Calculo que todavía la tiene, pastor, ¿no? Listo. O sea, actualmente la tiene desde aquel entonces. Lo importante que era poder dejar descendencia, ¿sí? Eso era una bendición muy grande, una honra muy grande de parte de Dios para uno. Y pasaba que la mujer de Abraham era estéril, no podía quedar embarazada. Y el Señor le trajo una promesa cuando ellos ya estaban prácticamente colgando los guantes hace rato. Pero encima de que ya el reloj biológico, gracias pastora, no los acompañaba, sobre todo la mujer de él era estéril. Sin embargo, el Señor le hizo una promesa. Y Dios es especialista en esto, iglesia. El Señor nos promete cosas que para nuestros ojos naturales son imposibles y que ciertamente lo son en nuestra realidad natural. Pero también hay una realidad espiritual y esa realidad espiritual gobierna sobre la realidad natural. Acá tengo dos vasos, ¿sí? ¿Sí? ¿Los ve? Son exactamente iguales, ¿cierto? Yo rompo este. Este quedó sano. Pero este, segundos antes, estaba igual que este, con el diseño original, ¿cierto? Esto es realidad natural. Yo no puedo negar que el vaso está roto, ¿sí o no? Pero en el plano espiritual, a mí Dios me dice que a través de la fe, en íntima comunión con Dios y en oración, yo puedo orar para que Dios restaure este vaso y lo vuelva a su estado original. Y Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, este vaso es el problema que usted hoy tenga en su vida. Este vaso representa la situación que a usted le viene quitando el sueño durante mucho tiempo en su vida. Usted lo ve y siempre está roto. Y capaz que lo sigue viendo y cada vez lo ve más roto, más maltrecho. ¿Sí? La situación no cambió. Pero le tengo una noticia. La situación no va a cambiar en tanto usted y yo no cambiemos. Porque Dios necesita perfeccionar la fe en mí. Necesita perfeccionar la fe en usted y en mí. Entonces, Abraham tenía un tesoro muy valioso en su vida, su hijo Isaac, el hijo de la promesa que por fin llegó. Y el Señor le dice, bueno, ahora anda ahí y entrégamelo en sacrificio. No dice nada de la Biblia, porque solamente dice que él agarró, fue con su hijo, pero no dice qué es lo que él pensaba, nada en esa cita. Pero cuando vamos al libro de Hebreos,
a donde está la galería de la fe, Hebreos 11, en un momento viene hablando de Abraham y habla de la situación de cuando él tuvo que entregar a su hijo Isaac. Y él dice, porque él estaba convencido en su mente que Dios era todopoderoso, aún para levantar a su hijo, el de la promesa, de las cenizas y darle vida nuevamente. Y después dice, de donde en sentido figurado, él lo volvió a tomar a su hijo. Porque su hijo fue atado, puesto con la leña en el altar, ya estaba listo para que prendiera el fuego y lo quemara. Cuando el Señor le dijo, detén tu mano, porque ahora conozco que me temes. El Señor nos va a pedir que le entreguemos cosas, iglesia, para perfeccionar nuestra fe. Mire, todo lo que hemos ido leyendo que genera en nosotros mucha lucha en nuestra mente, ¿sí? De argumentos naturales que tenemos con lo que el Señor nos pide. Muchas cosas que nos va a pedir el Señor son totalmente ilógicas, inentendibles en este plano natural. Entonces, ¿qué necesitamos? Elevarnos al plano espiritual donde Dios está. Amén. Pero con todo esto, nosotros también necesitamos cambiar nuestra mente. Amén. Mentalidad de hijo y no de esclavo. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, ellos se habían ido físicamente de la esclavitud de Egipto, pero su mente seguía cautiva en Egipto. Su mente seguía esclavizada en Egipto. Seguía recordando y diciendo, oh, pero si allá teníamos para comer cebolla, teníamos para comer carne, y nos traen acá al desierto a morirnos de hambre, a morirnos de sed. Esa era la realidad que existía, ¿eh? No estaban mintiendo cuando ellos decían que estaban en el desierto y pasaban esas necesidades. Lo que ellos no estaban viendo era la gloria de Dios manifestándose cuando Dios empieza a derramar maná del cielo. Tremendo milagro de Dios. Pero en ellos pesaba más la mentalidad de esclavo. Porque habiendo visto las 10 plagas de Egipto primero, habiendo visto que el mar rojo fue abierto y habiendo visto que les daba maná del cielo y hasta el día que tuvieron el capricho de querer comer carne, les envió carne, ¿sí? Les daba agua en medio del desierto. Y dice la palabra que cuando ellos tuvieron esos 40 años dando vuelta, su calzado nunca se envejeció y su ropa tampoco. ¿Eso es algo lógico para usted? No, es espiritual. Es el poder de Dios en acción. Pero aún así todo, con su mentalidad de esclavo, no lograban entender el propósito de Dios para su vida. No lograban entender, y a veces estamos así, iglesia. Me quedé sin trabajo. Y me quedé esclavo en Egipto porque yo creía que mi bendición era donde yo estaba trabajando. Y ahora, como ya no tengo ese trabajo, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque yo tenía un sueldo en aquel trabajo, Señor. Yo ganaba este dinero, trabajaba tantas horas. ¿Y ahora de cómo y que me alcanza para comer? Romanos 12:2. Es un verso que lo conocemos bastante también, ¿sí? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos al sistema que domina el mundo. No nos conformemos a lo que escuchamos y a lo que vemos. Con nuestros sentidos naturales solamente tenemos acceso a este plano natural. ¿Amén? Con mis sentidos naturales yo no tengo acceso al plano espiritual. ¿Amén? No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de nuestro entendimiento, renovación de la mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Pero Señor, perdí mi casa. ¿Qué bueno hay de eso? ¿Qué bueno hay en que haya perdido mi casa? ¿Qué bueno hay en que se enfermó mi hijo y no tengo ni para pagar el médico porque no tengo obra social? ¿Qué hay de bueno en que me quedé sin trabajo? Hay muchas cosas que si nosotros no nos subimos al plano espiritual nunca la vamos a poder entender. Por eso es que necesitamos que nuestra fe
sea activada, iglesia. Nuestra fe se tiene que activar. Que veo la iglesia que está vacía, que cada vez somos menos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Escuche, la iglesia no la hacen solamente los pastores, los líderes, la hacen todos, toda la congregación. Usted y yo, todos somos iglesia. Y todos tenemos que estar involucrados al 100% con la gran comisión que Dios nos dejó. Ir y predicar el evangelio. Ir y llevar las buenas nuevas. Hay mucha gente que tiene necesidad. Bueno, pero yo le invité y no vino. ¿Y nos vamos a quedar con eso? Pero yo sueño con tener la casa más grande, ¿eh? Yo sueño con que la iglesia sea más grande, sueño con que el Señor nos dé una casa más grande. ¿Para qué queremos una casa más grande? ¿Para tener más sillas vacías? Iglesia, entendamos, esto se hace y se gana con la fe. No hay otra forma. Nos desanimamos, nos ponemos mal, porque muchas veces luchamos en nuestras fuerzas, luchamos con nuestra sabiduría, hacemos todos con nuestro entendimiento, con nuestra lógica. Y si Dios nos dice algo ilógico, no, decimos, no, eso soy yo. No es Dios que me está diciendo que haga esto, es una locura. ¿Cómo voy a salir a hacer esto? ¿Qué cree usted? ¿Qué habrá pensado Moisés cuando el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Decirle al pueblo que marche. Pero cuando el Señor estaba diciendo eso, ya habían llegado al borde del Mar Rojo. Y por detrás tenían todo el ejército de los egipcios que los seguían para matarlos. Eran alrededor de 2 millones de personas, no eran 20, 30, 40. Y el Señor le dice, ¿por qué claman a mí? Decirle al pueblo que se ponga en marcha. Y vos anda, extendé tu vara y abrí el Mar Rojo. ¿Qué diría usted en el lugar de Moisés? ¿Qué diríamos en el lugar de Moisés? Sí, Señor, ahí voy con la vara, yo voy a abrir el Mar Rojo. Seamos sinceros, ¿qué diríamos? Señor, yo sé que vos convertiste la vara en una serpiente cuando apenas me llamaste, Señor, pero abrir el Mar Rojo con la vara, yo que soy tartamudo, que no puedo hablar bien. Pero esa fue la orden. Y Moisés no dudó y fue y obedeció. Y cuando él extendió su vara, el mar se abrió. El Señor nos va a pedir cosas locas, iglesia. Pero si nosotros no tenemos la fe adecuada, se nos habrá pasado el tren a nosotros, a nosotros. Porque Dios quiere que nosotros participemos de sus milagros. Mire, ¿se acuerda de cuando el Señor Jesús alimentó alrededor de 15.000 personas? Digo esto porque la palabra dice que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Y si uno hace un cálculo así muy minucioso y es muy escueto, diría una mujer más un niño, que cada hombre hubiese tenido, son 3 por 5.000, 15.000 personas. ¿Sí o no? Y en el Evangelio de Juan hay algo muy particular. El Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a tanta gente? Y el discípulo, me imagino yo, lo habrá mirado así como dicen, ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a tanta gente? Y dice que Felipe le decía, pero Señor, ni no sé cuántos denarios que dice, alcanzarían para alimentar a toda esta multitud. Jesús le estaba preguntando algo, pero en un plano espiritual, en el cual Felipe no estaba percibiendo, porque Felipe le responde en el plano natural. Señor, ¿no hay tantas panaderías alrededor que ni siquiera nos alcanzarían a abastecer si tuviésemos todo el dinero? ¿Le podría haber dicho también o no? Plano natural. Pero después dice, esto el Señor Jesús se lo dijo a propósito para probarlo, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero estaba probando la fe de Felipe. Y aparece Andrés. Señor, acá hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Otra vez plano natural. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Estaba preguntándole mal el discípulo? No, nosotros hubiésemos preguntado exactamente lo mismo. Señor, todo bien, pero me está pidiendo que vaya a alimentar y que con 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor Jesús le dice, tráiganlos. Oró al Padre. Padre, te pido que multiplique estos panes. ¿Así oró? ¿Se acuerda usted? ¿Sabe cómo oró? Te doy gracias, Señor,
por este alimento. Bendícelo. Eso fue todo. Y se multiplicó. Pero ¿sabe qué? Jesús no le estaba dando el pan a la gente. Hizo que sus discípulos participaran en su milagro. Y les dijo, ustedes reciben de mi mano y ustedes van y le dan a la gente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy, iglesia. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos ahí con la fe como ese lingote de oro bien guardado, tan bien guardado que ni nosotros lo encontramos. No, porque lo estoy cuidando, porque tiene mucho valor ese lingote para mí. No, mira si me lo roban. No, estoy guardando para cuando haga falta. Cuando venga la oportunidad de la necesidad, La fe es para usarla hoy. La fe que usted y yo tenemos es para usarla hoy, hermano. Mañana puede ser tarde. La fe que Dios ha depositado en usted y en mí, que tiene que crecer, que se tiene que desarrollar, que va a pasar por pruebas para perfeccionarse, es para ser usada hoy. Y en la medida que va creciendo, es para seguir siendo usada en cosas mucho más grandes, iglesia. Amén. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso le da como un consejo su padre espiritual Pablo a su hijo espiritual Timoteo. ¿Sí? Pero yo voy a tomar, porque no es lo que dice aquí, pero yo voy a tomar esto para representar un poco lo que estamos hablando de la fe. Porque la fe, recordemos que es un don de Dios que nos ha sido dado. Entonces, te aconsejo, y ahí ponga su nombre, Ariel, Santiago, Leo, Rodrigo, Lili, ponga su nombre. Te aconsejo que avives el fuego del don de la fe que Dios puso en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de la fe que Dios puso en ti. Recuerde que todos tenemos una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene ese don. Amén. Todos lo tenemos. Pero es su responsabilidad y mi responsabilidad que eso crezca. ¿Sí? Que se desarrolle, que sea probado y perfeccionado. Amén. Y el último verso, no, el último, el penúltimo. Marcos 11, 22, 24. Marcos 11, 22, 24 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en el trabajo. Tened fe en tu capacidad para hacer riquezas. Tened fe en tu capacidad para cuidar y darle tranquilidad a tu familia. Tened fe en la obra social que tenés. ¿Eso dice? Tened fe en Dios. Tengamos fe en Dios, iglesia. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué dice? ¿Lo que piense será hecho? Lo que diga será hecho. Porque la fe tiene que estar puesta en acción. Porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Amén. Necesitamos poner la fe en acción. Listo, pastor, ¿qué quiere que hagamos? Vamos a ganar, vamos a consolidar, vamos a discipular y vamos a enviar. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las directivas? Así tendríamos que funcionar. No, pero el pastor dijo que... No, pero está loco el pastor. Es muy anticuado. Mirá lo que nos viene a pedir que hagamos. Ya lo hicimos 1000 veces y nunca dio resultado. Nunca se puso a pensar, nunca nos pusimos a pensar que tal vez lo que nunca funcionó fue porque el don estaba dormido. ¿Fue porque el don estaba tan escondido que no lo estábamos usando? No hay tanta ciencia, mi querido hermano, en que la iglesia crezca. ¿Por qué crece? Porque Dios hace que crezca. Amén. Pero cuando Jesús se impresionó de ciertos personajes en la Biblia, lo que le impresionó a Jesús no fueron sus lágrimas, ¿sí? No fue el dolor de la persona, fue la fe. Pero fue la fe puesta en acción. Amén. Fue la fe puesta en acción.
Y termino dándole 5 minutos un testimonio de una bendición que hemos recibido con mi familia. Hasta hace un tiempito yo estaba así, como este vaso. Porque hace 4 años y 10 meses me despidieron de la fábrica donde trabajaba. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, no hemos hecho otra cosa con mi esposa que conocer los diferentes niveles de la gloria de Dios manifestados en nuestras vidas. Porque en medio del dolor que eso trajo, el día que yo volví a mi casa y hablé con ella, le dije, humanamente sabemos por qué lado viene mi despido de la fábrica. Pero espiritualmente, que es lo más importante de todos, nosotros sabemos por qué esto terminó. ¿Y saben por qué? Porque el día que yo entré a Iveco a trabajar, el Señor me dio una palabra y me dijo, yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Hoy entras a Iveco porque yo te abro la puerta, no el hombre. El día que vos te vayas de acá va a ser porque yo te cierro la puerta, no el hombre. Y en consonancia con esa palabra, el 14 de mayo, cuando yo me iba de la fábrica despedido, mi jefe me tenía que traer mis pertenencias a la puerta afuera, y yo estaba esperando y estaba así como en estado de shock, como noqueado, no entendía nada. Y mientras mi jefe venía, sentí que me tocaba el hombro el Señor y me decía, cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Y yo esperé esa puerta con mi esposa, pero al principio yo le dije, Señor, no quiero que me dejes otro trabajo ya. Quiero que pase el tiempo que vos quieras porque quiero aprender a conocerte. Quiero aprender a conocerte, Señor. Quiero aprender a conocerte en un nivel que no te conozco. Y mire que lo hemos conocido en este tiempo. Hasta el punto que desde el enero del año pasado hasta diciembre del año pasado, tuve diferentes entrevistas en diferentes empresas y fábricas. La primera a la que fui, que fue en los primeros días de enero del año pasado, cuando iba camino a esa entrevista, yo tuve una oración al Señor y le dije, Señor, hoy mi nivel de fe está muy por debajo y mi fe no me alcanza para hacerte la oración correcta. Así que te pido que si va a ser para la bendición de mi vida y de mi familia, esta puerta se abra. Pero si no, que no se abra, Señor. No sabe lo que me costó hacer esa oración mientras yo iba en el auto camino al lugar. La vacante era para 2 personas y éramos 3 los entrevistados. ¿A qué no sabe qué pasó? ¿Ah? No se abrió la puerta. Y yo no entendía, y a pesar que había orado en esa dirección, yo había sido honesto con Dios. Mi fe estaba muy baja, muy bajo el nivel de fe. Es normal, es natural, iglesia, nos va a pasar. Vamos a tener momentos de crisis de fe. Pero ¿sabe qué? Siempre, siempre va a estar la palabra del Señor para levantarlo. Siempre, siempre va a haber un hermano, una hermana, un líder, un pastor para levantarnos. Con palabra, con oración. ¿Sí? Pasado ese tiempo tuve otra entrevista en otra fábrica. Tampoco fue. Pasada esa, llegó mi gran sueño. Me entrevistaban en el Renault. Yo decía, sí, Señor, esta es la puerta. ¿Vieron cuando Samuel va y tiene que ungir al nuevo rey y que los ve pasar? Ah, es este. Y el Señor dice, no, ese no es. Ah, entonces aquel otro. Porque la pinta hacía creer que era ese, ¿no? Así estaba yo. Mire, no le puedo explicar las expectativas que tenía cuando yo estaba adentro haciendo el test y toda la prueba y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Y sabe qué pasó? No se abrió esa puerta. Ahí sí que me encontré en una nebulosa que yo no entiendo más nada, Señor. ¿Qué querés? Bueno, ¿querés que me largue con un emprendimiento? Decime con cuál, porque lo que vengo haciendo no me alcanza. Abrime vos la mente, decime en qué dirección, qué es lo que querés que haga. Y apareció otra oportunidad. Totalmente diferente a lo que yo había venido haciendo el último tiempo en la fábrica.
Y en esta oportunidad me llaman a una primera entrevista, primero por Zoom, en diciembre. Después otra entrevista en enero presencial. Después me decían que se iban de vacaciones y que iban a volver. Entraron hace una mansa coco que no se puede dar ni idea. Después llegó otra entrevista más presencial con el jefe de la jefa que me había entrevistado primero. Después ese jefe me dice, mira, estamos entrevistando, pero no necesitamos gente ya. Vamos a ver cómo va el primer trimestre del año y después vemos. Bueno, le digo. A la siguiente semana me llaman diciéndome que estaba todo lerdo, pero que ya íbamos a avanzar con la siguiente instancia. Así hasta que llegó el martes de la semana, esta pasada, no la anterior, donde me dicen que querían hacerme el test psicológico. Digo, yo sonamos acá, me van a bochar. Hice el test psicológico. Digo yo, bueno, ya está, acá terminó, digo yo. A los 2 días me llaman de vuelta y me dicen, mira, pasate el test psicológico, queremos hacerte los exámenes médicos para ver que estés bien, para tenerte listo para cuando haga falta. Bueno, viernes de la semana esta pasada, no la anterior, a los exámenes médicos. A todo esto, mi querido hermano, el Señor ya me había procesado tanto durante el año pasado que mi templanza y mi paciencia estaba así. Ya no tenía expectativa de nada, pero no porque no creyera en Dios, sino porque estaba tranquilo, porque yo dije, Señor, cérrate tantas puertas, no permití que se abran, que si esta es, bárbaro. Y si no, gloria a Dios, porque algo mejor viene. En definitiva, me llamaron y me contrataron. Apláudale a Él, porque este testimonio es para la gloria de Dios, ¿sí? Es para la gloria de nuestro Dios. ¿Sabe qué? El lugar es un laboratorio. Hacemos piezas que son implantes que van dentro del cuerpo del ser humano. La única parte que, vieron que todo no puede ser tan hermoso, la única parte que a mí me cuesta, porque yo acostumbrado a estar con la fábrica, con los motores, con el aceite, con la grasa, con todo. Acá tenemos que entrar de punta en blanco. Me tengo que poner 3 tipos de ropa diferentes. Me visto en un lado, salgo de ahí, me tengo que higienizar las manos, me voy a otro lado, otra ropa, otra vez higienizarse las manos, otro lado, otra ropa, otra vez higienizarse las manos, para recién llegar al puesto de trabajo. Pero ese puesto está con aire acondicionado, no tengo contacto ni con grasa, ni con aceite, ni con nada, trabajo sentado y con piezas que son chiquititas. Ni fuerza tengo que hacer. Porque mi expectativa estaba puesta, según yo, en la Renault, en el plano natural. Pero lo que Dios tenía para mi vida, en el plano espiritual, era mucho mayor a lo que yo estaba queriendo o deseando en mi corazón. ¿Amén? Por último, iglesia, y con esto terminamos. Hebreos 12. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador, el que llevó a cabo la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué significa cuando dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz? ¿Sabe cuál fue el gozo que él estaba viendo? ¿Sabe cuál fue el gozo que él estaba viendo que lo llevó a sufrir la cruz? No dice que llevó a estar en la cruz cómodo, a sufrir. ¿Sabe cuál fue el gozo? ¿Sabe dónde tenía puesta la mirada Jesús? ¿Se lo puede imaginar? En usted y en mí, en cada uno de los hijos de la promesa de Dios que Dios le hizo un día a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa simiente se llama Cristo Jesús. Iglesia,
No ponga sus ojos en la circunstancia. Yo sé que es difícil. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé cuál sea el imposible que usted tenga hoy en su vida. Yo solamente le quiero decir, aprendamos a vivir en fe. Aprendamos a vivir por fe, iglesia. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en nuestro Salvador. Andamos por fe, iglesia. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Es tiempo de que nos saquemos ese bozal espiritual que hemos tenido por años y empecemos a proclamar palabra de fe. Empecemos a renovar nuestra mente, iglesia, a volar alto, a soñar en grande, a soñar en nuestros ministerios, en lo que queremos en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros hijos. Porque Dios tiene cosas mayores que las que hemos visto hasta hoy. Un mar rojo abierto para Dios es nada, iglesia. Y el Señor cuando le dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni las antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿Sabe qué viene diciendo previo a eso? Habla de cuando Él abrió el mar rojo y cuando todo el ejército egipcio sucumbió en el fondo del mar rojo. ¿Y sabe qué dice el Señor? No se acuerden de las glorias pasadas, porque aquí que yo hoy hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Esa fue la primera palabra que Dios me dio después de que yo me quedé sin trabajo, iglesia. Y no la entendía, yo la interpretaba por otro lado. Hoy la entiendo. Hoy la entiendo. Porque mi perspectiva estaba puesta acá abajo, pero el Señor me dice, tenés que elevarte. Iglesia, no fuimos creados en Cristo Jesús para volar bajo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó antes de la fundación del mundo, para que usted y yo anduviésemos en esas obras. Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de creerle nuevamente a Dios, de que en Dios está el poder que necesitamos para todo lo que necesitamos. Amén. Invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Recuerde, este vaso roto simboliza la realidad que usted y yo vivimos a diario. Pero este vaso en su estado original representa el estado que en el Espíritu tenemos delante de Dios. Y que a su tiempo, al tiempo perfecto de Dios, usted lo va a ver manifestado en su vida. Esa solución para su vida, para su situación, viene de camino, iglesia. Lo mejor viene de camino para usted. Lo mejor viene de camino para su familia. Isaías 3:10, decid al justo que le irá bien, porque va a comer del fruto de sus manos. Vamos a comer del fruto de nuestras manos, iglesia. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. En este 2023 nos va a ir bien. Nos va a ir bien porque Dios está en el asunto. Porque no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Y depende de la fe que cultivemos con nuestro Dios. Créale a Dios, creámosle a su palabra, que es viva y eficaz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia y por tu poder sobrenatural. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Pero especialmente, Señor, te pedimos perdón por la duda, Señor. Te pedimos perdón por permitir la incredulidad en nuestras vidas, Señor. Por no creerte muchas veces, Señor. Por enfocarnos más en lo que nos muestra la realidad, que es una realidad que existe, Señor. Pero no estamos viendo la realidad espiritual que gobierna sobre esta realidad, Señor. Y en esta hora yo te pido que tú abras los sentidos espirituales de tu iglesia en esta noche, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestra boca, que nuestra boca proclame con fe lo que nuestro corazón cree de lo que tú vienes diciéndonos a nuestra vida, Señor. Es por fe. No es por vista, Señor, es por fe. Hoy nos levantamos, Señor. Hoy nos levantamos y te pedimos, aviva el fuego del don que tú has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a desarrollarnos en la fe, a entender que las pruebas potencian nuestra fe, la purifican a tal punto que nos elevan a un nuevo nivel, Señor. Te damos gracias, Señor. Y yo quiero levantar mi mano, Señor, y quiero que levante su mano bien alto, iglesia. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que aquel que está enfermo sea sanado en esta noche por el poder de la sangre de Cristo. Que aquel que tiene un problema de economía, Señor, sea solventado por el poder de la sangre de Cristo.
cosas creativas, ideas nuevas, Señor, trabajos nuevos, proyectos nuevos, Señor, pero principalmente que cada uno de tus hijos aprendamos a conocer tu voluntad, Señor, aprendamos a conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta en todo tiempo, Señor. Oro por aquellos que están con problemas familiares, Señor. Oro por aquellos que están con problemas en sus relaciones, en sus casas, con sus matrimonios, con sus hijos, Señor. Trae la solución, trae la restauración a sus vidas. Padre, oro por aquel que se siente, Señor, lastimado, con traumas en su corazón, Señor, para que tú sanes sus heridas ahora, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Hoy alabamos tu nombre, Señor, y oro por cada uno de los motivos que tú conoces, que son tan íntimos que solamente tú y cada uno de nosotros conocemos, Señor. Declaro bendición sobre cada situación. Declaro bendición, prosperidad, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo y por el poder de la palabra de Dios. Hoy se rompen cadenas, se rompen estructuras, se caen argumentos que el diablo ha levantado por años, Señor. Y hay libertad, libertad en el Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre. Honramos tu nombre y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.